Hola, un saludo especial a todos. Aquí desde el Parque Nacional, prestos para salir en esta marcha hoy 7 de agosto, día en que el país entero conmemora la, la batalla de Boyacá, la batalla que simbólicamente le da la independencia a esta nación maravillosa. Y por eso celebramos hoy 7 de agosto el Día del Ejército Nacional. Hablar del ejército es hablar de la historia del mismo país. Es habla un soldado que estuvo en el ejército, Eder Jara Cabuya, de cadete en la escuela militar, alférez, subteniente de infantería y en grandes batallones para la época en que el conflicto estaba realmente encarnizado con las fuerzas ilegales que han pretendido dominar este país. Un ejército con verdadera historia, es un ejército que tiene una historia maravillosa de admirar. Miren, nuestro ejército, el ejército de la independencia, actuó en la misma independencia desde los batallones que creó el general Antonio Nariño. Luego el general Simón Bolívar organiza esas guardias nacionales de defensa y se empieza a dar forma a nuestro ejército. Este ejército del que hoy en día celebramos una conmemoración maravillosa, empezó a coger forma y su primer empleo desde el mismo recién creado gobierno, su primer función fue la defensa de ese primer gobierno creado para evitar que las fuerzas realistas vinieran nuevamente a la toma del poder, como era su intención. Igual, defender ese régimen que se empezaba a gestar. Esas fueron las primeras tareas que vivió nuestro Ejército Nacional. Así se empezó a difundir su trabajo, su profesionalismo, pero tuvo que actuar en distintas constituciones, como fue la Constitución de 1863, una constitución que dividió, pulverizó mucho al Ejército Nacional, aunque no tenía la formación de ese ejército que se vive hoy, sí era un ejército que tenía ya una trayectoria, pero por el golpe de Estado que desde el Cauca trae Tomás Cipriano de Mosquera, pulverizó la fuerza que empezaba a crecerse. Ya en 1886, en la nueva Constitución del 86, ese ejército se unificó y empieza a coger forma. Ya se unifican las fuerzas en defensa del régimen constitucional y ese mismo ejército inicia a coger la forma. Posteriormente, en el recién siglo XX, el general Rafael Reyes Prieto inicia a darle forma al ejército desde una óptica más profesional, profesionaliza el ejército, da una nueva reestructuración a las escuelas militares. Surge la Escuela Militar de Cadetes, General José María Córdoba, de la cual hice parte como cadete y alférez. También surge la Escuela Superior de Guerra, en la que se forman los generales y se forma gran parte del cuerpo de diplomáticos y del cuerpo de gobierno, de los que han querido entender esa forma de ver este Estado, cómo defender ese Estado, este gobierno, esta nación, sino entender la historia de nuestro ejército, la geopolítica, la historia. Son áreas del conocimiento que, como lo dijo Simón Bolívar, un ser sin educación es un ser incompleto. Hoy en día en las escuelas de formación, la escuela militar, la escuela superior de guerra, han venido formando verdaderos líderes, verdaderos estadistas, salen desde allí. El que conoce la historia, la geopolítica, el que conoce la estrategia, el que conoce el pensamiento estratégico. Solo desde allí es que se forman los verdaderos líderes.
Y esas escuelas de formación surgen a mediados del siglo XXI con el liderazgo del general Rafael Reyes Prieto. Posteriormente se da la modernización del mismo equipo mucho más adelante, después de que el ejército participa en guerras como la guerra de Corea en 1950, libra una primera guerra con el Perú en el 32, nuestro ejército ya estuvo en guerra. Por eso es incomprensible entender que hoy en día un gobierno pretenda meter a este ejército en una guerra cuando no es la lógica. Necesitamos un cuerpo de diplomacia, necesitamos una cancillería que funcione para dirigir y para hacer convenios binacionales como se han firmado con el mismo ejército, con el mismo estado del Perú. Por eso hoy en día llamar a la guerra no es una lógica. Los mismos militares no pretenden buscar la guerra. Los mismos militares invitan para que la Cancillería tenga bien acordar esas diferencias que hay allí con el Perú, en la isla del Rosario. Ya ese tratado se firmó en 1922, el tratado Salomón Lozano de 1922. Ya hay acuerdos firmados, acuerdos fronterizos, acuerdos comerciales, acuerdos binacionales de infraestructura con el Perú. Lo que se necesita es que un cuerpo de Cancillería realmente entendida en la estrategia de la geopolítica puedan llegar a concretar los acuerdos. Eso fue un desplazamiento del mismo río y surge una isla, la isla del Rosario, de la cual el Perú ya hizo hasta una ley adelantándose. Es que llegamos tarde a nuestros temas geopolíticos, a nuestros temas de seguridad nacional. Por eso más que llamar a un conflicto armado internacional, lo que se requiere es un cuerpo de diplomacia. Esa es la historia de nuestro ejército. Nuestro ejército igualmente participó en la guerra de Corea en 1950, igualmente hizo un actuar profesional desde la década de los 80, los 90, al diezmar unas guerrillas comunistas que venían creciendo a lo largo y ancho del país. En la década de los 90 la guerrilla ya pretendía la toma de Bogotá y ya tenían maquetas para la toma de Bogotá. Solo el actuar de nuestro ejército profesionalmente, a la luz del respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, solo nuestro ejército actuó de tal manera que en el 2016 el gobierno de ese entonces logró firmar un acuerdo de paz con las guerrillas, solo por el actuar profesional de nuestro ejército. Ese es nuestro ejército que defiende la democracia, nuestro régimen, que defiende la soberanía nacional, la vida y honra de los ciudadanos, los bienes, la estrategia nacional. Pero ese ejército es del cual hoy salimos a conmemorar, un ejército profesional, un ejército que ha actuado al amparo de las normas que lo regulan. De ese mismo ejército debe decir que ha alcanzado logros, y en este momento debo reconocer el trabajo profesional y académico y el liderazgo que ha tenido, el liderazgo parlamentario que ha tenido el partido político Mira en defensa de nuestro ejército y de la estrategia que ha venido tejiendo nuestro ejército para sacar adelante estas iniciativas. Vean, nuestro ejército nacional ha hecho logros como con el liderazgo parlamentario. Hoy en día hay soldados que ya se están beneficiando con el aumento de la bonificación. Nuestros soldados venían recibiendo una bonificación de 80.000 pesos mensuales, que fue progresivamente aumentándose. Con el liderazgo parlamentario del partido político Mira, beneficios como estos se han logrado. Hoy en día, para el 2026, está proyectado un salario básico, legal, mensual, vigente para cada soldado. Eso se llama mejorar la situación del poder adquisitivo de las fuerzas militares, de los soldados.
Igualmente, ha extendido los beneficios económicos con la mesada 14 para los veteranos de la fuerza pública y para sus familias. Aunque el servicio militar no es obligatorio, la ley ya lo dispuso de esa manera, sí es necesario que los colombianos, antes de los 50 años, resolvamos esa situación militar. ¿Y cómo la podemos resolver? Resolviendo el carácter del servicio militar. Desde distintas ópticas, ya la ley permite que se preste un servicio militar ambiental, un servicio militar, un trabajo social, un trabajo en proyectos ambientales, un trabajo humanitario, un trabajo administrativo, vea, hasta un servicio social para la paz. Esos son la clase de servicios que hoy en día el ejército ha venido permitiendo en beneficio de la profesionalización de las fuerzas militares en Colombia. Y realmente el trabajo ha venido creciendo. Debo reconocer que gracias a ese liderazgo parlamentario, hoy en día los soldados reciben un gran beneficio con el SENA en capacitación. Vuelvo y le recuerdo la frase, Simón Bolívar ya lo había dicho hace 200 años. El ser que no tiene capacitación es un ser incompleto. Eso no es el ejercicio de las fuerzas militares. Las fuerzas militares, en particular el ejército, tiene grandes profesionales, académicos. Basta con ir a visitar las escuelas de formación y allí se están formando en el Estado, en la defensa del Estado, las fortalezas y la geopolítica. Hoy en día, los mismos soldados tienen la posibilidad de acceso al SENA para profesionalizarse. Hoy en día tienen un servicio con el ICETEX de unos auxilios para las universidades. Hoy en día hay matrícula cero para los miembros de la misma fuerza y aquellos que quieran pertenecer a las escuelas de formación, escuelas de oficiales, escuelas de suboficiales o escuelas de soldados. No era lo que vivíamos en nuestra época, era pagando para ingresar a la escuela militar y hoy en día hay una matrícula cero. Hoy en día el trabajo del servicio militar, ese trabajo que se presta, es reconocido como una cotización a la pensión. Es un gran beneficio que tienen hoy en día los integrantes de las fuerzas militares, el logro que se ha alcanzado. Los cupos están abiertos para 15.000 soldados, aunque lo he dicho en videos anteriores, la necesidad de la fuerza es de más de 60.000 activos, armados, equipados y entrenados. Pero para el cupo del presente año, hay un cupo de 15.000 para hombres, 15.000 solicitudes de acceso para hombres para prestar el servicio militar y 1.200 mujeres que pueden prestar el servicio militar. Ese es otro de los logros, ya que las fuerzas militares y en particular el Ejército Nacional abrió las posibilidades para que las mujeres también tengan acceso al servicio militar. En eso es lo que estamos abriendo, esas grandes posibilidades y el reconocimiento. El partido político Mira dio capacidad en la ley 1817, el nuevo código de policía, está la posibilidad de eximentes de prestar el servicio militar también. No solo es, como ya lo dije, no es una obligación, pero también hay la posibilidad de la objeción de conciencia para aquellos que cumplan esos requisitos del artículo 12 de esta ley. Es la objeción de conciencia. Pueden presentarlo ante un juez y el juez estudiará la posibilidad. Esas son las posibilidades. Y eso es lo que profesionaliza nuestro ejército. Y realmente el partido Mira presentó muchas opciones para el pago de la libreta militar. Presentó amnistías en beneficio de aquellos remisos que no tenían la libreta militar y que estaban en esa condición de remisos. El partido político Mira, hay que agradecerle y reconocerle los foros de nivel nacional y regional que ha venido haciendo la doctora Ana Paola Agudelo y el doctor Manuel Burgués
han liderado esa bancada en el Parlamento para sacar estas propuestas adelante. No se han dado de la nada, se han dado porque hay líderes allí dentro del Parlamento que han sacado adelante estas iniciativas. Con la APP, mi libreta militar, es un avance que el partido político Mira ha prestado a este país y a este glorioso ejército, trayendo beneficios para los miembros de la fuerza y también para aquellos que tengan unos eximentes para acudir al servicio militar. Es un reconocimiento que hay que hacerle hoy, 7 de agosto, al partido político Mira por los avances, por liderar esta bancada de parlamentarios y sacar estas propuestas. Ahora bien, aunque es bastante debatible los logros, hay que reconocer ayer 6 de agosto, el ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, rinde cuentas del trabajo de su cartera, que sería bueno que se suscribiera a su cartera, porque hay muchas carteras dentro del actual gobierno que no han cumplido esos requisitos. Pero sí hay que reconocerle que su cartera ha tenido avances y progresos. Hay que reconocer que el trabajo de las fuerzas militares en los lugares más vulnerables ha sido de contar en el Catatumbo, en el sur del país, en el Nariño, en el mismo Chocó. Hay trabajo de nuestros soldados. Es decir, la falta de recursos no les ha permitido dar mejores resultados. Y esa falta de recursos hay que indulgársela a quien la tiene, un Ministerio de Hacienda, un gobierno nacional que ha minado la moral de las fuerzas militares, pero sin embargo los soldados trabajan en dar los mejores resultados en defensa de la soberanía nacional y de la protección de los bienes y honra de los colombianos. Este ministerio, el general Sánchez, ayer presentó 4 propuestas. Ya hay una que lleva un mes en el Congreso. Pero estas 4 propuestas yo creo que debemos acompañarlas, que debemos respaldarlas, que se requiere un liderazgo parlamentario para que estas propuestas salgan adelante. ¿Cómo es posible que después de 30 años de vigencia de la Constitución del 91 no tengamos una ley de defensa nacional? El actual ministro presentó un proyecto de ley para sacar adelante una ley de defensa nacional. Es muy necesaria para organizar las tablas de organización y grupo y el reclutamiento en una eventual acción internacional. Es muy necesaria defender las fronteras en contra de alguna agresión de un país extranjero, de una agresión no solo militar. Las agresiones también vienen siendo culturales, vienen siendo de infiltración, de inteligencia. Hay muchas formas de infiltración que la fuerza militar debe entrenarse bajo un amparo de una ley de defensa nacional. La ley de profesionalización de los soldados e infantes de marina es una ley que hay que respaldar. La ley de la caja de vivienda militar y de policía para que estas personas que ofrecen su vida en acciones militares que son de todo riesgo tengan una protección, ellos y sus familias, en beneficio de una vivienda digna. Eso es necesario, esa clase de leyes hay que respaldarlas. La ley que regula los drones y las naves no tripuladas, imagínense, estamos ya siendo, nuestros soldados y la población civil ya está siendo agredida por drones artesanales con explosivos que colocan en donde se ubica la tropa y en donde está la misma población civil. Eso requiere una regulación por parte del Estado. Esta clase de temas se requiere que el Estado las regule, que el Estado las vea, que el Estado las observe y que bajo el amparo de una ley del Estado provea por esa misma seguridad. Por eso mismo es muy necesario que esas 4 propuestas de ley que el ministro actual presenta sean una necesidad convocar al liderazgo parlamentario para que se apoyen y se asista. Claro, bajo el amparo de unos debates a la luz de la opinión pública, pero para que se vea la necesidad que efectivamente estos 4 proyectos de ley son necesarios en defensa
de nuestras fuerzas militares en defensa de los soldados, en defensa de los que ofrecen sus vidas muchas veces y sus familias, muchas veces con desventaja de actuar de la criminalidad, de las organizaciones organizadas ilegales, grupos organizados ilegales que son de carácter internacional. Se requiere esta clase de apoyo, esta clase de amparo a los militares. Y no me queda más que decirles que se requiere que los estadistas, que el gobierno, que los parlamentarios, que los que cumplen funciones de Estado entiendan que la historia, que la geopolítica, que la estrategia militar, que la inteligencia estratégica, son áreas del conocimiento que el que no las conoce, por eso es que terminamos abandonando las fronteras del país y terminando un gobierno invocando el conflicto armado cuando tenemos tantos problemas aquí en el interior. Yo invito para que los altos dignatarios del Estado se den el paseo allí por la 106 con 11 y visiten la Escuela Superior de Guerra y se hagan un estudio allí. Están abiertas las inscripciones para el CAEM, para que hagan un estudio profesional de geopolítica, de historia, de estrategia militar, de inteligencia estratégica, y podamos entender y sacar adelante este país en las intemperancias que se nos han venido presentando. Les doy un saludo, hoy 7 de agosto, celebrando y conmemorando un día más de nuestro glorioso Ejército de Colombia. Un saludo especial a todos ustedes. Feliz tarde y feliz día.